En la gala de la empresa, el jefe invitó a mi esposa a bailar y la besó delante de todos, como si yo no existiera. La sala estalló en aplausos y copas, pero en mi interior, todo se detuvo. Me fui sin decir palabra, poniendo fin no solo a la noche, sino a nuestro matrimonio. Y recuerdo la sensación con cruel precisión. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera evaporado, como si el sonido de los aplausos estuviera en otro plano de la realidad, distante, apagado, mientras el impacto de su gesto me atravesaba el pecho. El mundo no se derrumbó de golpe. Se derrumbó en silencio. Y ese tipo de silencio duele más que cualquier grito. No había preparación posible para ese momento. Ningún manual sobre cómo actuar cuando la mujer que amas, la que confías, decide matar tu historia en público, ante ojos cómplices y risas vacías. Nadie te advirtió que la traición puede venir disfrazada de baile, de sonrisa amplia, de beso que no es tuyo. Podría haber explotado, hecho una escena, exigido una explicación delante de todos, pero elegí irme. Con mi dignidad intacta y el corazón hecho pedazos. Ella no vino a buscarme. Ni esa noche, ni en los días que siguieron. Tal vez pensó que volvería, que el dolor de perderla sería mayor que su orgullo herido. Tal vez pensó que era solo una crisis, que los hombres como yo soportamos, perdonamos, olvidamos. Pero había algo diferente en mí esa vez. Fue la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso no fue el beso. Fue el desprecio implícito en su mirada, una mirada que me atravesó como si hubiera dejado de existir. En las semanas siguientes, se hundió en el silencio que eligió para nosotros. Yo, sin embargo, tuve que aprender a estar sola con los ruidos de lo que quedaba. Era extraño caminar por la casa y encontrar sus objetos, su aroma, sus rastros, mientras intentaba borrar el sonido de su risa coqueteando con otro hombre a pocos metros de distancia. Durante años, creí que sabíamos lo que era el amor. Que incluso con nuestros tropiezos, permanecíamos juntas. Pero la verdad es que, justo en el momento en que necesitaba sentirme elegida, fui descartada. Y eso lo cambia todo. Lo deconstruye todo. Me costó un poco dormir tranquilo. Me despertaba en mitad de la noche esperando el sonido de sus llaves en la puerta, esperando un mensaje, una excusa, una pizca de arrepentimiento. No llegaba nada. Solo fotos sonrientes en redes sociales, cenas, brindis. Como si nada hubiera pasado. Como si el amor que teníamos fuera una ilusión que yo mismo había inventado. Y es cruel darse cuenta de que alguien a quien priorizaste nunca te tuvo en cuenta. Pero la vida, tan implacable como es, también se reconstruye. Poco a poco, con pequeños pasos, llené los vacíos. Una tarde, vi un atardecer solo y sentí paz. Una noche, dormí y no soñé con ella. Un día, conocí a alguien. No como alguien que buscaba un reemplazo, sino como alguien que buscaba refugio. Era diferente. Su mirada era firme, pero serena. No quería sanar mis heridas, solo me ofreció un lugar seguro donde existir. Esto nunca me hizo sentir que necesitaba competir con el mundo. Y tal vez, solo tal vez, eso era amor verdadero. Y entonces, justo cuando había perdido toda esperanza, ella regresó. Bajó la mirada, su rostro menos radiante. Su cuerpo llevaba la ligereza artificial de quien intenta fingir que ha superado, pero en su alma, el peso de todo lo que había perdido. Y vino con palabras. Palabras que sonaban a arrepentimiento, pero llegaron demasiado tarde. Dijo que me extrañaba, que había cometido un error, que se había dejado llevar por un impulso estúpido. Que me vio ir con sus ojos, pero no tuvo el coraje de detenerme. Dijo que pensó que volvería. Que creía que el beso no significaba mucho. Y en ese momento, mirando a los ojos a quien me rompió, supe cuánto había crecido. Cuánto me había liberado de lo que una vez me mantuvo cautivo. No quería venganza. Solo quería paz. Y le ofrecí lo que aún me quedaba, perdón. Pero le dejé claro que el tiempo de nosotros había terminado. Lloró. No por las palabras que escuchó, sino por las que ya no podía oír. Lloró por el futuro que nunca existiría. Por las mañanas que nunca volveríamos a compartir. Y por la versión de sí misma que se perdió en ese salón de baile. Pero lo que nunca supo,
y quizá nunca lo sabrá, es que antes del baile, antes del beso, antes de la caída, escribí una carta. Una carta en la que le decía que estaba lista para empezar de nuevo. Que a pesar de los problemas, los desacuerdos y los silencios, seguía creyendo en nosotros. Una carta con promesas sinceras, con planes, con amor. Una carta que nunca leyó. Que quedó olvidada en un cajón, enterrada junto con su última esperanza. Meses después, encontró esa carta. Rebuscando entre las cajas del pasado que había intentado evitar, encontró el sobre. Reconoció mi letra incluso antes de abrirlo. Y al leerla, se derrumbó. Se derrumbó. Porque allí, en esas palabras escritas con tanto cariño, estaba todo lo que ella siempre había deseado, y todo lo que había destruido por capricho. Se quedó con la carta. No para devolvérmela, sino para recordarme cada día que el amor es irreemplazable, que la confianza no se reconstruye con peticiones tardías, que algunos gestos son demasiado costosos. Y que, a veces, el precio de una decisión es pasar el resto de la vida deseando lo que ya no se puede tener. Porque el tiempo no perdona las dudas. Y el amor verdadero no espera a ser el último en ser elegido. Pero hay un detalle que ni siquiera ella conoce, uno que podría cambiar tu opinión sobre esta historia. Porque el beso en el baile de graduación, por cruel que fuera, no fue el principio del fin, fue solo la consecuencia de algo que comenzó mucho antes. Y este secreto, enterrado bajo capas de orgullo, culpa y silencio, podría revelar quién traicionó realmente a quién. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero conllevan una profunda verdad: la traición destruye, hiere y deja cicatrices que el tiempo no siempre cura. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la emoción y el drama, cuánto pueden costar caro, a veces, las decisiones equivocadas, el amor de tu vida. Ahora respira profundamente. Prepárate para escuchar una historia intensa, realista e impactante. Porque lo que viene a continuación te afectará. Su nombre era Emily. Él era Daniel. Y juntos parecían formar la clase de pareja que la gente considera un referente de compañerismo, equilibrio y amor sereno. Vivían en una discreta casa de 2 plantas en un barrio residencial donde la vida transcurría en silencio, interrumpida solo por el sonido de los vecinos cortando el césped o los ladridos de los perros al caer la tarde. No había nada extraordinario en esa calle, pero sí había algo extraordinario entre ellos, al menos por un tiempo, así les parecía a todos, incluso a ellos mismos. Su relación había comenzado con calma, como un libro bien escrito, de esos que no empiezan con fuegos artificiales, sino que te cautivan con su honestidad. Él era un hombre centrado, de hablar con calma, observador y amable con los demás, pero reservado con sus sentimientos. Emily, a su vez, tenía una luz única que encantaba sin esfuerzo, era elocuente, inteligente y poseía un agudo sentido estético que brillaba tanto en su vestimenta como en la forma en que decoraba las habitaciones de su casa. Eran diferentes, sí, pero encajaban en lo que los poetas llamarían un complemento. El comienzo fue como tantos otros, encuentros casuales, conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada, pequeños descubrimientos que poco a poco fueron construyendo intimidad. Emily reía con facilidad, y Daniel tenía una habilidad casi mágica para hacerla reír incluso en las situaciones más incómodas. A ella le encantaba la música antigua, él prefería el silencio, pero aprendió a disfrutar viéndola bailar descalza en la cocina mientras preparaba café. Compartían las mañanas de domingo leyendo el periódico, con los pies entrelazados en el sofá, comentando películas antiguas y planeando viajes que a menudo nunca se concretaban, pero que eran hermosos de solo imaginar. Emily trabajaba en eventos. Era excelente en su trabajo, reconocida y elogiada, rodeada de gente interesante y entornos que exigían una presencia sólida. Vivía una vida de fiestas, cócteles, reuniones en restaurantes de moda y la inauguración de locales refinados. Daniel era analista de sistemas, metódico y disciplinado, alguien que encontraba satisfacción en rutinas bien organizadas y fines de semana tranquilos. Sus vidas profesionales discurrían por caminos paralelos, a veces distantes, pero siempre convergían al final del día, al cerrarse la puerta principal, y dentro de ese hogar había refugio, escucha y una especie de complicidad silenciosa. Con el tiempo, la agenda de Emily empezó a intensificarse. Más eventos, más responsabilidades, más salidas nocturnas.
Daniel lo entendía, o al menos lo intentaba. Admiraba el éxito de su esposa, se sentía orgulloso, pero también empezó a darse cuenta de que el tiempo que pasaban juntos era cada vez más escaso. Sus conversaciones, antes largas, empezaron a verse interrumpidas por mensajes de texto, reuniones reprogramadas o un cansancio inevitable. No había discusiones, gritos ni acusaciones. Solo un vacío sutil, una especie de distancia imperceptible que crecía entre ellos como una grieta en el cristal, demasiado pequeña para alarmarse, pero lo suficientemente constante como para indicar que algo no iba bien. Daniel era paciente. No de los que ignoran sus propios sentimientos, sino de los que creen que el amor también se trata de esperar, comprender y elegir quedarse incluso cuando sería más fácil irse. La escuchaba atentamente cuando ella hablaba de sus proyectos, preguntaba los nombres de sus clientes, recordaba fechas importantes, e incluso cuando se sentía excluido, intentaba disimularlo. Emily, sin embargo, a pesar de sus compromisos y la presión constante de mantener una imagen impecable en su círculo, se esforzaba por mantener la conexión. Cocinaba la cena cuando tenía una noche libre, escribía notas cariñosas por la casa y traía pequeños regalos, gestos que decían, me importa, aunque a veces se sintieran más automáticos que emocionales. Había amor, había respeto, pero también silencio. Un silencio que nadie se atrevía a nombrar. Se miraron y, en el fondo, sabían que su relación estaba cambiando. No hacia algo malo, sino hacia algo diferente. Emily empezaba a brillar con fuerza fuera de casa, y Daniel se preguntaba, entre correos, si él seguía formando parte de ese resplandor. A veces la esperaba despierto solo para verla entrar y enterarse de su noche. A veces llegaba tan agotada que apenas podía quitarse los zapatos antes de acostarse. Se habían acostumbrado a su ausencia como quien se acostumbra a una gotera, está ahí, te molesta, pero aprendes a ignorarla. Amigos cercanos decían que eran una pareja ejemplar. Y, en cierto modo, lo seguían siendo. Nunca dejaban de aparecer juntos en las fiestas familiares. Las fotos en redes sociales mostraban sonrisas sinceras, viajes, cenas de celebración. Las imágenes eran reales, pero no completas. Porque los mejores retratos no son los que caben en un marco, sino los que perduran en los ojos cuando nadie los ve. Y allí, en sus ojos, comenzó a florecer el anhelo por lo que una vez fueron. Hubo una noche en particular en la que todo podría haber sido diferente. Estaban en el sofá, con la televisión apagada y los celulares apagados. Solo ellos dos, la luz amarillenta de la lámpara y un silencio denso entre ellos. Daniel miró a Emily y quiso decir algo, no una queja, sino una confesión, un intento de reparar ese puente que empezaba a desmoronarse. Quería decirle que la extrañaba, que a veces se sentía invisible, que temía estar convirtiéndose en nada más que un apoyo emocional, un refugio seguro al que ella acudía cuando necesitaba un respiro de la vida real. Pero no lo hizo. Ella, a su vez, también lo miró. Quería decirle que se sentía perdida, que el mundo exterior la consumía, que a veces ya ni siquiera sabía qué quería, que cargaba con la culpa por no poder dedicarle el tiempo y la atención que merecía. Pero ella también guardó silencio. El momento pasó, como todos los momentos no vividos, y simplemente se apoyaron el uno en el otro, buscando consuelo en el contacto físico que reemplazaba lo que las palabras ya no podían lograr. En ese momento, empezó a salir más con sus compañeros de trabajo, ya fuera para reuniones informales o para estrechar lazos con socios y proveedores. No era raro que llegara tarde, enviara un mensaje diciendo, no me esperes, va a tardar más de lo que pensaba, y solo apareciera de madrugada. Daniel intentaba no crear fantasmas. Confiaba en ella. Siempre lo había hecho. Y además, no había señales evidentes de que nada estuviera mal. Emily seguía siendo cariñosa, seguía haciendo planes, seguía hablando del futuro con él, seguía refiriéndose a nosotros. Y eso era suficiente, o al menos eso era lo que intentaba creer. Por mucho que su ritmo hubiera cambiado, un fuerte recuerdo emocional aún persistía entre ellos. El aroma de su perfume en la almohada, el sonido de su risa después de un comentario tonto, los domingos tranquilos que hacían panqueques juntos. Eran estas pequeñas cosas las que mantenían la estructura. Y Daniel trabajaba en silencio para mantenerlas vivas. A veces le compraba flores solo para verla sonreír. Otras veces,
le dejaba una nota pegada al espejo del baño con frases sencillas como, buena suerte hoy, o, te quiero, aunque a veces sea en silencio. Sabía que el amor requería presencia, pero también sabía que la ausencia era traicionera, y temía que los devorara a ambos lentamente, sin previo aviso. Emily, por su parte, parecía vivir en dos mundos. En casa, era la esposa amorosa, aunque ausente. Fuera, era la profesional respetada, elegante y admirada. Las invitaciones a eventos se multiplicaron, al igual que las miradas interesadas. No buscaba nada más que la validación habitual que se da a quienes ocupan un puesto destacado, pero había algo en su forma de comportarse que indicaba una sed de libertad, un deseo de verse más allá de la relación. No por falta de amor, quizás, sino por el deseo de redescubrirse a sí misma, o a la versión de sí misma que había dejado de lado para vivir ese matrimonio. La casa seguía ordenada, las fotos en los estantes, los besos en la puerta. Pero en medio de todo esto, crecía una tensión silenciosa, la sensación de que algo se estaba moviendo. De que algo muy delicado estaba a punto de perderse. Seguía sin haber dolor explícito, ni gritos, ni secretos revelados. Solo una especie de presentimiento, ese escalofrío que nos recorre la espalda y que no podemos explicar, pero que nos prepara, sin darnos cuenta, para lo que viene después. Y en ese preciso momento de la historia, todo aún podía salvarse. Aún podían sentarse, hablar, llorar juntos, confesar sus miedos y rescatar lo que se les escapaba. Aún había tiempo. Aún había amor. Pero el amor, cuando se descuida, no muere de golpe. Se apaga lentamente, como una vela que se consume hasta la última mecha, sin que nadie se dé cuenta de que la oscuridad ya se ha instalado. Simplemente no sabían que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la forma en que se miraban. Y cuando el silencio se rompiera, ya no habría vuelta atrás. Esa noche tenía una atmósfera distinta, y no era por el lugar ni por el elegante atuendo que Daniel lució por primera vez en meses, a petición de Emily. Era el tipo de velada que parecía ensayada por alguien que sabía exactamente a dónde quería ir, con cada detalle cuidadosamente calculado. La sala estaba repleta de invitados importantes, los músicos de fondo llenaban la sala con una sutil melodía y los camareros circulaban con copas de vino espumoso y sofisticados aperitivos. Emily se movía entre los invitados como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Daniel, en cambio, observaba todo con la mirada de alguien en un lugar al que ya no se sentía conectado. No eran celos. Era distancia. Una especie de silenciosa certeza de que ya no formaba parte de la narrativa que ella escribía cada día fuera de casa. Pero aún así, él estaba allí. Porque una parte de él todavía insistía en creer que simplemente estar a su lado podía significar algo. Y entonces sucedió. El jefe de Emily se acercó con la naturalidad de quien entra en lugares como si fueran suyos. Saludó a Daniel con un gesto rápido y sereno y se volvió hacia Emily con una sonrisa exagerada y desbordante de confianza. Extendió la mano, invitándola a bailar. No dudó. Ella miró a Daniel, no con culpa ni con permiso, sino con una neutralidad que lo atravesó como una cuchilla. Él asintió en silencio, con un nudo en la garganta, y la vio alejarse al son de una canción lenta. Lo que siguió fue la clase de escena que nadie esperaba ver. En medio de la sala, bajo la mirada de docenas de invitados y compañeros de trabajo, el jefe de Emily la atrajo demasiado hacia sí, sujetándola íntimamente por la cintura, susurrándole algo a lo que ella respondió con una sonrisa desconcertada. Y de repente, la besó. No fue un beso robado ni forzado. Fue un gesto público, ensayado, premeditado. Un gesto que, más que cualquier palabra, le gritó al mundo que el lugar de Daniel había sido borrado. La sala estalló en aplausos y copas. Pero en su interior, todo se detuvo. Daniel no gritó. No armó un escándalo. Simplemente caminó hacia la salida, con el estómago revuelto, la vista borrosa, los pasos pesados y un dolor incontenible en el pecho. Salió del salón, de la fiesta, de la boda. No fue solo el beso. Fue lo que el beso representó. La ruptura. El final. La comprensión de que el amor que tanto apreciaba había sido reemplazado por un espectáculo público, como si su dolor fuera irrelevante, invisible. En los días siguientes, Emily no volvió a casa. No lo llamó, ni le envió mensajes, ni lo buscó.
Daniel hizo las maletas y salió de casa con la misma calma con la que había entrado años atrás, pero ahora con el corazón hecho pedazos. Pasaron las semanas. Emily finalmente envió un mensaje breve y superficial. Algo así como, tenemos que hablar. Él no respondió. Empezó a vivir una vida diferente. Frecuentaba los mismos lugares con la misma gente, pero algo en ella había cambiado. Ese aura de conquista y glamour empezó a perder su brillo. El jefe con el que había bailado y salido se volvió más distante, más frío, menos interesado. Notó que sus mensajes recibían respuesta tarde, que las invitaciones empezaban a escasear, que las palabras dulces se habían convertido en formalidades vacías. Lo que al principio parecía una pasión devoradora empezó a revelarse en toda su magnitud, un juego de poder, un experimento de ego. Pasaron los meses. Emily regresó a la casa, que ahora parecía más grande, más vacía y más silenciosa que nunca. Las paredes guardaban recuerdos que había intentado ignorar. Los cuadros, los objetos, los olores. Todo allí aún hablaba de él. Pero Daniel ya no estaba. Ni física ni emocionalmente. La comprensión la asimiló lenta y cruelmente. No se trataba del beso, ni de su jefe, ni de la libertad. Se trataba de desechar a la única persona que realmente la veía, que la esperaba despierta, que le hacía preguntas genuinas sobre su día. Se trataba de perder lo que no se encuentra dos veces. Un día, rebuscando entre cajas guardadas en el fondo de su armario, entre papeles viejos y fotografías, encontró un sobre con su nombre escrito a mano. Reconoció de inmediato la letra de Daniel. Dudó un instante. El sobre estaba cerrado, bien doblado. Se sentó en el suelo de la habitación, con el sobre en las manos y el corazón latiendo aceleradamente. Respiró hondo y lo abrió. Era una carta. En ella, Daniel había escrito sobre el amor que aún sentía, sobre cuánto deseaba que las cosas entre ellos mejoraran. Habló de los planes que tenía para ambos, de un fin de semana que quería reservar solo para ellos dos, sin distracciones, sin compromisos, solo ellos. Habló de cómo aún creía en los nuevos comienzos, incluso con los fracasos, incluso con la distancia que había crecido entre ellos. Era una carta escrita días antes del baile de graduación. Una carta llena de esperanza, vulnerabilidad y entrega. Una carta que ella nunca leyó porque nunca se molestó en buscarla. Y en ese momento, sola, sentada en el suelo de una habitación que ya no la contenía, Emily se derrumbó. Las lágrimas brotaron como una ruptura tardía, como una disculpa que no tenía otro lugar a donde ir. Porque había pruebas de que Daniel aún la amaba, aún la deseaba, aún creía en ella, antes de que ella lo destruyera. Esa carta no era solo un mensaje. Era la representación del último gesto de amor que había ignorado. Fue entonces cuando comprendió todo. Comprendió que la traición no es solo un acto físico. Es la decisión de ignorar a la otra persona cuando aún lucha. Es la cobardía de dejar que alguien te traicione mientras finges que todo está bien. Emily intentó acercarse a Daniel. Intentó justificar, explicar, reconectar. Él la recibió con calma. Incluso con amabilidad. Escuchó todo lo que tenía que decir. Sus lágrimas, sus disculpas, sus recuerdos narrados con la urgencia de quien intenta borrar el pasado. Y cuando le preguntó si aún había una oportunidad, él no gritó, no señaló con el dedo, no le devolvió el dolor. Simplemente dijo, el tiempo de nosotros ha terminado. Desechaste la parte de mí que aún creía. Fue en ese momento que comprendió la magnitud de su pérdida. Porque Daniel había seguido adelante. No con ira, sino con madurez. Había encontrado a alguien que lo miraba con ternura, que lo escuchaba con atención, que le tomaba la mano con suavidad. Y nada de lo que Emily pudiera decir podía devolverle la vida al hombre que había matado en el silencio de su ausencia. Su historia no terminó con gritos ni escándalos. Terminó con una carta que nunca se leyó a tiempo, con un amor que murió esperando a ser reconocido. Y con una mujer sola, rodeada de recuerdos, intentando recomponer lo que ella misma rompió con sus propias manos. La vida continuó, como siempre, incluso cuando el alma quiere detenerse en el tiempo. Emily comenzó a vivir con la ausencia como su única y fiel compañera. Intentó volver a ser ella misma, buscando viejos lugares, amigos en común,
los espacios que una vez fueron parte de su rutina junto a Daniel, pero descubrió que se había convertido en una extraña dentro de su propia historia. Las puertas que una vez se abrieron con sonrisas ahora permanecían cerradas en un silencio cortés. Las miradas que solían admirarla parecían evitarla. Ya no era vista como un modelo a seguir, como un ejemplo, como la mujer fuerte y sofisticada que todos aplaudían. Era simplemente alguien que tropezó con su propia vanidad y dejó escapar algo que no podía recuperar. Intentó encontrar una salida al agujero que crecía dentro de ella a través del trabajo, pero incluso el brillo de su carrera parecía apagarse. Su presencia ya no despertaba la misma fascinación, y su propio jefe, aquel que la había hecho cruzar la línea entre el respeto y el ego, la trataba con una indiferencia desconcertante, como si lo ocurrido entre ellos hubiera sido un capítulo desechable más en su larga lista de conquistas. El vacío que una vez fue sutil ahora se convirtió en pesadez. Emily empezó a tener problemas para dormir. Algunas noches, se despertaba sofocada, como si su propio cuerpo le recordara todo lo que había perdido. No era arrepentimiento por lo que sentía, sino por lo que había ignorado. Empezó a revivir mentalmente los momentos de cariño que Daniel le había ofrecido sin esperar nada a cambio. Como la esperaba de madrugada sin quejarse, como le tomaba la mano incluso cuando estaba lejos, como dejaba notas por la casa con palabras sencillas que ahora cobraban la fuerza de poemas. Recordó la carta que había encontrado demasiado tarde y empezó a leerla cada mañana, como un ritual de duelo y expiación. Él intentó escribir una respuesta, pero ninguna palabra parecía suficiente. En su cabeza, imaginaba todos los escenarios en los que podría retroceder en el tiempo sin bailar o al menos mirar atrás antes de cruzar la línea. Pero el tiempo es cruelmente lineal. Y ella lo sabía. Ese, nosotros, que una vez habitó sus días estaba muerto. Y ella fue la única responsable del funeral. Mientras tanto, Daniel caminaba con paso firme, pero sin prisas. Su proceso de reconstrucción no fue inmediato ni fácil. No fue un salto, sino un paso a la vez, respetando el dolor, reconociendo las cicatrices, aprendiendo a escucharse. Los primeros meses fueron duros, solitarios, marcados por el insomnio y los recuerdos que insistían en visitarlo en los momentos más tranquilos. Pero se permitió superarlo todo. No negó el dolor, no huyó de él, simplemente lo afrontó. Con el tiempo, comenzó a descubrir pequeños placeres que antes habían estado latentes, volvió a leer los libros que había dejado de lado, se reencontró con viejos amigos, redescubrió la música, el amor por la cocina e incluso el placer de caminar sin rumbo los sábados por la mañana. Fue durante este proceso de sanación silenciosa que conoció a alguien nuevo, una mujer de presencia serena, mirada firme y sonrisa fácil. Ella no vino a borrar el pasado, sino a ayudarlo a iluminar el futuro. Con ella, Daniel no tuvo que demostrar nada, ni esconderse, ni cargar con el peso de un error que no cometió. Simplemente fue aceptado. Y por simple que parezca, para alguien que ha sido destrozado, ser aceptado se convierte en un milagro. Construyeron una nueva rutina juntos, sin prisas, sin presiones. No hablaban mucho del pasado, porque entendían que los viejos dolores debían respetarse, pero el presente era tan ligero que, poco a poco, el peso de lo que quedaba atrás se convirtió en parte de la historia, no en el centro de ella. Daniel aprendió a sonreír de nuevo, pero esta vez, con plenitud. Ya no como si ocultara heridas, sino como si hubiera sanado. Emily se enteró de la nueva relación. No por las redes sociales, ni por los chismes, sino porque un día lo vio de lejos, cruzando la calle con su nueva pareja a su lado, de la mano, riéndose de algo que ella ya no podía alcanzar. No hubo confrontación, ni intercambio de miradas. Solo un silencio que lo decía todo. Ese momento no fue el punto final, sino la confirmación definitiva de que él se había ido. Y ella, finalmente, se quedó atrás. Pasaron los años. Emily siguió viviendo, pero nunca volvió a ser la misma. Reconstruyó parte de su vida, mantuvo su carrera a flote, conoció a otras personas, pero ninguna conexión parecía durar. Ningún gesto de afecto parecía genuino. Porque en el fondo, comparaba a todos con Daniel. Y todos perdían. Una noche, sola en casa, rebuscando en sus cajones, encontró la carta de nuevo. Estaba amarillenta, cuidadosamente doblada. La leyó en voz alta, palabra por palabra, con el mismo dolor de la primera vez.
Cuando terminó, abrazó el papel contra su pecho y lloró como no había llorado en mucho tiempo. No por él, sino por ella misma. Por lo que destruyó. Por lo que desechó. Por la mujer que era y la mujer que podría haber sido, si hubiera elegido amar en lugar de presumir. Pasó el tiempo, pero ella permaneció con esa versión inconclusa de sí misma. Nunca reconstruyó un nosotros. Nunca encontró otra perspectiva que la viera como Daniel. Y ese, más que cualquier castigo, fue el verdadero peso de su decisión. No fue abandonada. Fue dejada en el preciso momento en que decidió dejar su propia historia. Daniel, sin embargo, finalmente se volvió a casar. No en grandes ceremonias, sino en una tarde sencilla y hermosa, rodeado de personas que conocían su camino y entendían el valor de ese nuevo comienzo. Su nueva pareja, con quien construyó un verdadero hogar, nunca intentó competir con fantasmas. Simplemente estaba presente, y eso era más que suficiente. Daniel siguió adelante con facilidad, pero con sabiduría. Sabía lo que había perdido, sabía lo que había soportado, pero también sabía que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la reciprocidad. Y ahora lo tenía. No un amor perfecto, sino un amor verdadero. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y cómo te conmovió. Nos encantaría saber qué opinas. No olvides suscribirte al canal para leer más historias como esta, intensas, reales y llenas de lecciones. Esta narrativa era pura ficción, pero su impacto es profundamente real. Porque la traición no solo destruye relaciones, destruye la confianza, el amor, la memoria y la esperanza. Deja cicatrices en quienes amaron de verdad y un vacío en quienes eligieron traicionar. La pérdida del amor sincero por una decisión egoísta no es solo un error, es una sentencia. Aquí en el canal, no apoyamos ninguna forma de traición. Nuestro propósito es mostrar, con historias como esta, que las decisiones tienen consecuencias. Y que no todo amor, por fuerte que sea, sobrevive a la falta de respeto. Elige siempre el amor. Pero sobre todo, elige el respeto.